Quería compartir una palabra muy conocida. Se encuentra en el capítulo, al principio buscan subir en el capítulo 1 y 2 de Génesis. Vamos a mirar unos pasajes. El relato de Génesis de la creación es doble. Primer y segundo capítulo nos cuenta la creación desde diferentes puntos de vista. Pero yo quería en esta noche hacer una lectura pensando más en la creación del hombre, no enfocándome en la creación del universo ni de nada, sino del hombre. Entonces quiero que miremos un versículo en 1:26. ¿Lo tiene? Entonces dijo el Señor Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Sí? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Este es un aspecto de Dios y del hombre, de la creación. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Amén. Pero quiero que miremos el otro capítulo siguiente. En el capítulo 2, versículo 7, dice la palabra: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Entonces vemos dos aspectos, dos puntos de vista del hombre. El primero es el hombre hecho imagen de Dios. Y obviamente, como Dios no tiene cuerpo, no se refiere a eso. Se refiere a atributos, características que tenemos, que nos hacen semejantes a Dios, como seres espirituales. Pero por otro lado, nos cuenta la formación del hombre del polvo de la tierra, como algo totalmente común, algo totalmente finito. Son como opuestos. Uno, el hombre, imagen, algo grande, algo elevado, sublime. Lo otro es algo muy básico, muy elemental, porque si seguimos leyendo, aún los animales fueron creados del polvo de la tierra. Como que hubiera un aspecto en nosotros muy espiritual o divino, pero también un aspecto en nosotros muy de la tierra. Y esto es muy interesante, y hay que tenerlo muy en cuenta siempre, porque ese equilibrio es lo que nos da la condición de verdaderamente seres humanos. Por un lado, el desafío de elevarnos y cada vez parecernos más al Señor, tomar a Dios como un modelo y hacer lo que Él hace. Y por otro lado, no olvidar nuestra condición humana, que somos polvo. Este es un poco yo creo, el secreto de todas las cosas, de ese equilibrio, tener ese balance. Si vos querés solamente parecerte a Dios y dejar de lado tu humanidad, vas a terminar siendo un fariseo, un hipócrita, porque te vas a revestir con una apariencia de algo que no es real para demostrar a los demás algo que no es cierto. Y eso es un fariseo, un religioso, una persona que quiere ocultar su condición humana. Y esto es lo que el pecado produce en el hombre. Fue lo primero que el pecado hizo. Si ustedes me acompañan ahí un poquito más, no le voy a contar toda la historia porque ustedes ya la conocen, pero Dios le dijo al hombre que no coma de cierto árbol. Por supuesto que ellos. Y
Dice que la serpiente, que era un animal muy astuto, que nosotros sabemos quién es, Satanás, personificado en una serpiente, engaña a Eva. Y esto es muy interesante. Porque cuando él viene, dice en el capítulo 3, fíjense cómo termina el capítulo 2, por favor. 2:25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, no se avergonzaban. Esto quiere decir que hay cosas que para nosotros son pecaminosas, no porque lo sean en sí mismas, sino porque algo pasó en nuestro corazón. La desnudez, evidentemente, no se refiere solo a físico, sino se refiere a la transparencia de cuando yo tengo a alguien con quien yo me puedo mostrar tal como yo soy y no tengo necesidad de ocultar nada. Y esto sería el matrimonio ideal. No es la realidad de nuestras vidas. Porque una vez que el pecado se introduce, una vez que dimos lugar al pecado en nuestras vidas, esto es lo primero que cambia. Dice que estaban desnudos Adán y su mujer y no tenían vergüenza. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y la mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Hay que entender la escena en un contexto adecuado. En hebreo podría ser tranquilamente una novela de cualquier época. Porque nosotros por nuestra cultura, por cosas que tenemos, ya no podemos ver ciertos elementos fundamentales aquí que sería lindo destacar. Punto número 1. En el texto hebreo, serpiente es masculino, no una mujer, no es femenino. O sea que esto es un masculino seduciendo a un femenino. Esto es un varón tratando de engañar a una chica. Esto es en hebreo. ¿Sí? Entonces esto podría ser una película de época. Es engañar a una chica prometiéndole algo que no va a cumplir. Y le dice, mira, en realidad no es así como vos pensás. No es como te dijeron. En realidad Dios quiere que vos comas. Porque si vos llegás a comer de esto, encontrar la felicidad plena. Siempre. ¿Cambio? Ok. Disculpen. Gracias. Entonces, decíamos, esto podría ser una película de cualquier época o una historia donde un varón está tratando de engañar a una chica
prometiéndole una felicidad que no está dispuesto a brindar verdaderamente. Es una historia de seducción. Es una historia de engaño. Es una historia de promesas que no tienen fundamento. Y eso es lo que Satanás hace con nosotros. Nuestro pastor, el pastor Pluis, siempre repetía una frase que a mí me quedó mucho en la juventud. Él decía esto: el diablo te va a ofrecer mucho, te va a dar poco y te lo va a quitar todo. Y siempre me sirvió. El diablo te va a ofrecer mucho, te va a dar poco y te lo va a quitar todo. Y eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Porque Satanás le viene y le ofrece a través de serpiente, le pinta un mundo donde ella iba a ser como Dios. Le pinta algo que ella codicia, que ella anhela. Fíjense lo que dice el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¿Sí? Fíjense de nuevo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¿Sí? Ahora, fíjense lo que dice 2:9. Por favor. ¿Lo vieron? Y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Todos los árboles eran buenos. Satanás tiene la capacidad de hacerte creer que él te va a dar algo que vos no tenés, pero que en realidad ya tenés. Entonces él te dice: engañale a tu esposa porque esta chica te va a dar la felicidad que tu matrimonio no te da. Pero él te ofrece mucho, te da poco y te saca todo. Porque después te das cuenta que no era así y destruiste todo porque seguiste lo que él te insinuó. Entonces este no es un tema histórico, esto no es un tema de hace miles de años, esto es hoy. Cuando leemos la historia de Adán y Eva estamos leyendo nuestra historia, la historia de la humanidad. Y dice que Satanás tiene la capacidad, si vos le prestás oído y si vos no estás firme en la palabra, si vos no tenés una respuesta en la palabra, si vos no estás firme en tu fe, Satanás tiene la capacidad de seducirte y arrastrarte a su terreno. Y eso fue lo que ocurrió. Eva no conocía la palabra. La conocía en forma mediocre. Ella no tenía un conocimiento sólido de la palabra. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Satanás vino y le ofreció el oro y el moro. Y Jesús lo que hizo fue resistirlo con la palabra. Con la palabra le dijo: esto no, porque la palabra dice esto. Ahora, si vos no tenés firmeza en la palabra, si vos no tenés conocimiento exacto de la palabra, permanente, fresco, Satanás va a venir y va a hacerte una trampa. Hace unos años atrás, un gran siervo de Dios, muy conocido, él engañó a su esposa, destruyó su familia, su ministerio, destruyó todo. Tiempo después, un amigo de él muy cercano, otro pastor conocidísimo, lo llamó por teléfono y le dijo: yo necesito saber qué pasó. Yo necesito saber por qué hiciste esto. Entonces este amigo le dijo: mira, yo estoy cansado de dar explicaciones, yo ya estoy arreglando este tema, ya estoy por resolverlo.
Sí, está bien, dice, yo no te voy a juzgar, yo no te llamo para juzgarte. Yo necesito saber, porque yo no quiero que me pase lo mismo. Yo no me considero mejor que vos. Pero yo quiero que me digas cuál crees que es vos la razón por la que vos dejaste lugar a esto, diste lugar a esto en tu vida. Entonces este hombre le dijo, te voy a abrir el corazón, te voy a ser sincero. Hace mucho tiempo que yo ya no iba a la palabra a buscar una comida para mí. Yo solamente iba a la palabra para preparar sermones para los demás. Pero ya no tenía esa frescura, esa conexión diaria con la palabra como una comida para mi vida. Y eso es algo que yo quiero decirte, hermano. Todo se podría resumir en eso. El domingo pasado hablábamos de Saúl, cómo él menospreció su primogenitura por una comida. Y todo se trata de comida. Todo se trata de comida. En la Biblia todo es comida. Desde el principio al fin, la comida es la columna. La comida de una fruta fue la que trajo condenación a la humanidad. Y la comida de un pan y de una uva va a ser lo que va a traer salvación a la humanidad. Todo se resume en eso. Es muy simple. Algo muy cotidiano, trivial, comida. Lo que vos comas define lo que vos sos. Entonces, si vos estás todo el día alimentándote solamente de cosas de este mundo, ideas de este mundo, filosofías de este mundo, pensamientos de este mundo, lo único que va a florecer en vos es tu parte carnal. ¿Se acuerdan de esa frase de ese nieto que le pregunta a la abuela, le dice, abuela, yo tengo 2 perros, dice, que se pelean todo el día. ¿Cómo hago para que gane uno? Y darle más comida a uno y reducir la comida al otro. Es simple esto. Si vos alimentás tu carne todo el tiempo en cosas del mundo, pensamientos del mundo, chistes del mundo, cosas del mundo, filosofía del mundo, tu mente va a ser del mundo. Si vos no tenés un tiempo con la palabra cotidianamente, donde la palabra te nutra, te fortalezca, donde la palabra te dé el pensamiento de Dios para tu vida, no puedes esperar elevarte. No puedes. Porque el mundo siempre te va a tirar para abajo, el mundo siempre te va a tirar para el no se puede, el no creas. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. La única forma que vos le podés creer a Dios en un momento de desesperación es por la palabra. Porque el sentido común te va a decir, no, ya está, chau, no hay nada que hacer. Eso es el sentido común. Pero Dios está más allá del sentido común. Entonces esta mujer da lugar al pecado, el hombre también, a través de ella. Y fíjense lo que dice 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El pecado, la desobediencia no les trajo esa felicidad prometida. Lo que les trajo una autoconciencia de su condición. Y eso es lo que el pecado hace. El pecado lo que hace es sacar a luz todo lo que está mal en vos o te hace ver las cosas de una forma distorsionada. Entonces lo que primero era bueno, lo que primero no importaba, la desnudez, empezó a traer vergüenza. Y eso es lo que el pecado hace. Y tenés que empezar a disfrazarte de lo que no sos para mostrar lo que ya no sos. Tenés que empezar a cubrir tu apariencia porque no querés que se vea tu desnudez. Y vas a empezar a buscar artificios para disfrazarte porque no querés que se vea tu condición real. Y el artificio más perfecto que existe, más común, es la religión. La fe
la iglesia, la comunidad, el ser cristiano, ser lo que sea, es el mejor disfraz que existe para una persona que no quiere que se vea su desnudez. Por eso es que acá este es un lugar lleno de pecadores. ¿Qué es la diferencia? La diferencia está en tu corazón. Vos podés tomar la actitud de Adán y Eva de querer justificarte, de querer hacer lo que ellos hicieron, o poder reconocer tu situación real. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Dice, tuvieron miedo porque estaban desnudos y se escondieron. Vos ante tu condición, ante tu realidad, ante el reconocimiento, ante la voz de Dios, lo primero que va a saltar es que te vas a dar cuenta que vos seguís siendo humano. La persona religiosa no quiere escuchar la voz de Dios. Puede venir a la iglesia, puede conocer la Escritura, puede conocer todo lo que hay que hacer, sabe cómo poner cara de evangélico y verse como evangélico, sabe usar el lenguaje evangélico, pero su corazón está lejos de Dios. Entonces cuando Dios habla, Él se esconde. Se esconde. Y mucha gente se esconde. Ese hermano al que estás discipulando y de golpe ya no te contesta los mensajitos. Ese hermano con el que estás trabajando y de golpe no aparece más. Y no importa cuántas veces le llames, nada, ya. Se está escondiendo. El problema es que él cree que escondiéndose de vos se puede esconder de Dios. Y no es así. Hay gente que le tiene miedo al pastor. Hay personas que me dicen, pastor, ¿para qué quiere hablar conmigo? Ya le conté ese del gatito, ¿vieron ese el gatito que hay? Hay uno de un gatito, no sé si ustedes lo conocen, un gatito que está con cara así asustado. Dice, esta es tu cara cuando el pastor te dice, quiero hablar con vos. Dice. Y hay hermano, cuando yo le digo, hermano, quiero hablar con vos, ¿pasó algo, pastor? Me dice. Y yo le mando la foto del gatito. No, le digo, no pasó nada, solamente que quería charlar, quería saber de tu vida. Pero la primera tendencia, quiero ver esto, quiero que miren esto, es que vamos a disfrazarnos delante de los otros. No queremos que el otro vea mi desnudez. O sea, mi prioridad no es Dios. Una vez que el pecado se introdujo en mi vida, mi prioridad no es Dios ya, es la apariencia. Porque Dios me ve igual. Lo que no quiero es que los otros me vean mi desnudez. Esto tiene que quedar claro. Porque ese grado, eso es lo que el pecado produce en nosotros. ¿Sí? Porque si me importara Dios realmente, ya no hubiera pecado. Porque Dios está en todos lados y me ve, aunque nadie me vea, Dios me ve. ¿Sí? Pero como Dios no me importa, pero no quiero demostrar mi calaña, me disfrazo delante del hombre, porque no quiero que el otro me vea mi desnudez. Y esto es lo que los fariseos hacían. Pero se encontraron con Jesús. Qué problema, ¿no? Jesús sabía lo que había en el corazón de los fariseos. Entonces les dice, muchachos, ustedes son como sepulcros blanqueados. Delante de los hombres se ven bien lindos, pero están llenos de muerte y de huesos podridos. Así era Jesús. El amoroso Jesús era así, con la hipocresía. Jesús no toleraba la hipocresía, porque la hipocresía es la mayor trampa del creyente. Cuídense de la levadura de los fariseos, decía Jesús. Porque ellos dicen una cosa, pero hacen otra. Son hipócritas. Se muestran delante de los hombres de una forma, pero no son genuinos. Cuídense de eso, le decía a sus discípulos. Cuídense de aquel que llamándose hermano, sea fornicario o ladrón o lo que sea. Cuídense de aquel que diciéndose cristiano, viva en pecado. Cuídense de ese.
El problema no lo tenemos con el que está allá afuera. Porque el que está allá afuera es del mundo. Y sabemos que es del mundo. Y sabemos que tenemos que cuidarnos. El problema está acá adentro. Porque el trigo y la cizaña siempre están juntos. Y el Señor va a dejar que así sea. Porque el Señor está esperando que todos se arrepientan. Pero quiero que entienda el contexto de ese pasaje. No está hablando de la gente del mundo, está hablando de la iglesia. El Señor nos permite permanecer porque está esperando que alguna palabra te toque y te arrepientas. Por eso el Señor no te suelta. Por eso el Señor no te suelta. ¿Vos creés que le engañás al Señor? No le engañás al Señor. Puede engañarme a mí, puede engañar a la congregación, pero al Señor no puede engañar. Pero el Señor te ama tanto que no te suelta. Porque te está dando una oportunidad de que te arrepientas. Porque quiere restaurarte. Amén. Pero dice la Escritura que el hombre peca, se esconde. Y viene Dios y lo confronta. ¿Qué hiciste? ¿Por qué comiste? Y en el versículo 12 viene la respuesta, 3:12. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Eso es lo típico. ¿Sabe lo que pasa, pastor? Mi mujer no me apoya. Yo no vengo a la iglesia porque mi mujer no me apoya. ¿Sabe lo que pasa, pastor? Yo no diezmo porque mi esposa no entiende. Ella no entiende, pastor, ella no entiende esto de diezmar. Por eso yo no diezmo. Y ahí estamos. Siempre el otro es el responsable por lo que yo tengo que hacer. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Adán hubiera dicho, sí, yo pequé? Porque en realidad el diablo lo habían tenido Dios y Adán. No hay testimonio de que Dios haya hablado con Eva. Dios había hablado con Adán. Pero en el momento del pecado, él usa la excusa, la compañera que vos me diste. Encima como diciéndole, vos tuviste la culpa, porque me ensartaste este salame acá, que me hizo pecar a mí. Entonces, no solamente que no admite la culpa, sino que hasta Dios tiene la culpa por la compañerita que le dio. Y el versículo 13, entonces la mujer le dice, Dios le dice a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer a la serpiente, la serpiente me engañó y comí. O sea, la mujer dice también, no, yo no tengo la culpa. Yo no fui, la víbora fue el serpiente, me engañó. O sea, todos se pasaban la pelota. Era como que estaban jugando los Pumas, ¿vieron? Se pasaban la pelota así para el costado. Todo era del otro, hasta que llegan la serpiente. Y ahí la serpiente se quedó muda, fue la única que no se justifica. Hay pastores que dicen, pobre diablo, dicen algunos, porque todas las veces le toca a él, ¿no es cierto? Siempre él es el culpable de todo. Y bueno, ahí viene toda la maldición, esta historia de la maldición de la serpiente. Pero en el versículo 19, Dios le dice al hombre, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres, y al polvo volverás. Se introduce la muerte a través del pecado, se introduce la muerte, que era algo desconocido. Y otra vez, y esa es la razón por la que morimos, el pecado que se introdujo a la humanidad. Pero me parece fundamental que nosotros tomemos conciencia de esto. Si nosotros podemos seguir y seguir con la historia, es larga,
termina en Apocalipsis 22, 21 y pico, termina, digamos, toda la historia lo que va mostrando es cómo el ser humano va deteriorando, toda esta relación se va complicando, y lo que no se soluciona en una generación va a fructificar peor en la siguiente. Y esta pareja de Caín y Abel, que no solucionan este problema de ocultamientos y de disfraces y de hipocresías, van a generar un Caín y un Abel, y el primer fratricidio de la historia, donde Caín mata a su hermano. Entonces la Biblia lo que empieza a mostrarnos es cómo el pecado va a agravarse en cada generación, cómo el pecado va a ir trayendo una consecuencia, una mayor consecuencia. Pero en Caín y Abel nosotros ya vemos un desarrollo de esto, porque hay un intento de reconectarse con Dios, donde ellos traen una ofrenda, ustedes se acuerdan la historia, pero el tema es que al Señor le gustó la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín no le gusta. Entonces, Caín decide matar a su hermano. Y yo quiero detenerme en este punto en esta noche, porque hubo un poeta argentino muy famoso, Jorge Luis Borges. Él decía que en algún punto todos nosotros somos Caín y somos Abel. Y eso es verdad. Esta doble naturaleza está en todos nosotros. Caín representa al hombre que no queriendo asumir que sus actos lo llevaron a donde está, empieza a envidiar y a desear el bien que su hermano tiene, que él se considera incapaz de tener por sí mismo, porque él no quiere pagar el precio por ese bien. Fíjense la conversación, por favor. Dice 4:3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, y Abel también trajo del primogénito de las ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Trajeron las ofrendas, a Dios le gusta la de Abel, ya explicamos una vez por qué no la de Caín, no importa eso ahora, lo que importa es que Caín se pone mal. Y Dios le dice: ¿por qué te pones triste? Caín era ese típico creyente que anda con cara de pobre infeliz, ¿ustedes vieron ese? ¿Vieron el creyente cara de pobre infeliz, ese que quiere dar lástima? Caín era así. Caín era el creyente cara de pobre infeliz que le quería dar lástima a Dios y se pone triste y se pone cara de triste. Y viene Dios y le dice: ¿qué te pasa, hijo? No, dice, lo que pasa es que vos le bendecís al otro y a mí no. No sé por qué equiparás tu bendición con la de él. Yo tengo infinitas bendiciones para todos. Yo no doy bendiciones en comparación con nadie. Yo le doy la bendición al que se lo merece y punto. Y a veces los seres humanos nos cuesta entender esto. Pensamos que si Dios bendice a mi hermano, se va a quedar sin bendiciones para mí. En absoluto. Dios se mueve en un plano muy personal. Y le dice a Caín, le dice: mira, si vos hicieras bien las cosas, yo te enaltecería. No tiene nada que ver tu hermano en este asunto. Pero Caín no quiso aceptarlo. Caín se ensañó y se puso más mal. Y Dios le dice: mira,
si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Si no decidís honrarme, si no decidís caminar en perfección, si no decidís imitar a tu hermano en hacer el bien, el pecado está a la puerta. O sea, siempre vas a estar al borde de la tentación, siempre vas a estar al filo de caer, siempre. Porque no tomaste una determinación de caminar conmigo. Y esto es muy importante. Es muy importante no quedarse en la puerta. Es muy importante no jugar. Es muy importante tomar decisiones. Yo voy a ser fiel al Señor. Yo voy a ser fiel a mi esposa. Yo voy a ser fiel a mi marido. Yo voy a ser fiel a mis hermanos. Son determinaciones que hay que tomar. No solamente cuando cantamos. Es muy fácil decir, en todo tiempo te adoraré. Otra cosa es vivirlo. Es fácil, porque acá nos ponemos el disfraz evangélico. En todo tiempo te adoraré. Mañana te llega algo mal en las cosas, te va algo mal y ya se te va la unción, se te fue la paloma. Se vuela. Entonces, qué importante esto de reconocer nuestra condición humana. Eso es la verdadera humildad, hermano. La palabra humildad viene de la palabra humus, que es la tierra más fértil. El humus es la tierra más fértil. El humus es lo que uno busca para cultivar. Lo que cualquier agricultor quiere es tener tierra fértil, humus. La humildad es eso. Cuando vos tenés humildad, lo que haces es reconocer que sos tierra. Cuando vos reconoces que sos tierra, qué diferente que es todo, hermano. Qué diferente va a ser tu juicio hacia los demás cuando vos sabés que vos sos tierra. Cuando vos decís, yo soy tierra, y si no fuera porque Dios manda su agua, yo me muero. Yo soy tierra, y si Dios no me diera su semilla y me regara esa semilla, yo estaría muerto, porque yo simplemente soy tierra. Qué diferente que es cuando vos te das cuenta que sos tierra y vas a clamar todos los días, Señor, manda tu agua sobre mi vida, que llueva sobre mi vida, porque si no me seco, Señor. Y eso es lo que esperaba Dios de Adán, y eso es lo que esperaba de Caín, y eso es lo que espera de nosotros. Alguien que pueda decir, soy humano. Humano viene de humus. Humus, tierra. Hombre viene de humus, tierra. Dios no quiere que vos niegues tu humanidad. Dios quiere que vos afirmes tu humanidad y la santifiques. Pero la única forma de santificar tu humanidad primero es reconociéndola. Un hombre que reconoce su condición humana es un hombre que tiene esperanza. Un hombre que dice, estoy enojado. Un hombre que puede decir, estoy amargado. Un hombre que puede decir, estoy triste. Estoy insatisfecho de mi vida. Cuando nos sacamos los disfraces, las caretas, porque a Dios no podemos engañar. Pero el tema es que el Señor nos pide que nos saquemos las caretas entre nosotros. Y eso es la comunidad. La comunidad es un lugar donde nosotros entendemos que somos hombres.
y que nadie es mejor que nadie. El único santo, perfecto, impecable es el Señor. Nosotros somos hombres. Somos seres humanos. Somos pecadores, redimidos, pero pecadores. Estamos siendo perfeccionados, pero nos falta mucho todavía. Nos falta mucho. Y cuando más conciencia tomas de esto, te vuelves más humilde. La verdadera humildad. ¿Ustedes saben cuál fue la diferencia entre el Jesús que tenía 12 años y Jesús cuando tenía 30 años? No voy a predicar eso porque es muy largo. Pero básicamente fue que a los 12 años, cuando él sube a Jerusalén, en la Pascua, él discutía con los doctores de la ley y todos se maravillaban de su capacidad y su conocimiento de la palabra. Él ya tenía conciencia de que era hijo de Dios. Porque los padres vienen y lo encaran y le dicen, ¿por qué hiciste esto? ¿Acaso no se dan cuenta que en los negocios de mi padre tengo que estar? Si usted lee ese capítulo, se va a dar cuenta que él estaba plenamente apto para desarrollar un ministerio a los 12 años. Pero dice que él volvió y se sujetó a sus padres y vivió en Nazaret y estuvo sujeto a ellos hasta los 30 años. Ese pasaje es tan fuerte, si uno lo estudia, porque es un pasaje de opuestos. Te muestra que los padres estaban totalmente perdidos, los padres eran totalmente humanos, no entendían nada de lo que estaba pasando, y Jesús decide sujetarse a ellos hasta los 30 años. Pero hay una gran diferencia entre el comienzo de la historia y el final de la historia. Porque dice, cuando empieza la historia, dice que Jesús crecía en gracia con Dios, que crecía en sabiduría, que crecía físicamente. Pero cuando termina la historia del capítulo, dice, Jesús crecía en gracia para con los hombres. Su actitud de siendo Dios, sujetarse a unos padres humanos imperfectos, fue lo que le terminó de dar su condición humana. Fue lo que le dio madurez humana. Renunciar a todo, saber todo, conocer todo, ser Dios y no importarle eso, sino estar dispuesto a morir a su condición para identificarse plenamente con nosotros, y a los 30 años que hace, va y busca el bautismo. Si hay algo que un pecador necesita, es el bautismo, y él no lo necesitaba. Pero la identificación llegó a tal punto que él dijo, yo soy uno más de ustedes. Entonces él tenía la gracia de Dios, siempre tuvo la gracia de Dios de antes de nacer. Pero a los 30 años tenía la gracia de los hombres. ¿Por qué? Porque se había humillado tanto, que los demás podían verlo como un ser humano. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Nosotros tenemos que postrarnos en tierra día a día y pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Porque si no es por su misericordia, ninguno de nosotros va a alcanzar la salvación. Quiero terminar con un pasaje. Se encuentra en el Salmo 22. Es el salmo que habla de todo lo que Cristo hizo para el tremendo precio que paga en la cruz. Es una descripción, un salmo profético que habla de lo que Jesús sufrió en la cruz. Es un salmo precioso, maravilloso. Pero el versículo 26 dice algo, una promesa tremenda ahí. Dice, comerán los humildes y serán saciados. ¿Vio cómo le decía que todo se trata de comida nada más? Todo está en relación a la comida siempre. Comerán los humildes y serán saciados.
Alabarán al Señor los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán al Señor los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. ¿Vos querés vivir saciado de Dios, en la plenitud de Dios, en la bendición de Dios? Aprende a humillarte. Aprende a reconocer tu humanidad. No hay posibilidad delante de Dios de disfrazarnos. Lo único que nos queda es postrarnos en tierra y clamar por su misericordia. Reconocer que no es por nuestras fuerzas. Sea lo que sea con lo que vos luches, sea que cualquier aspecto de tu humanidad, no vas a poder superarlo con tus fuerzas. Porque si el Señor te permitiera hacerlo con tus fuerzas, te convertirías en un hipócrita, en un fariseo, en un legalista. Entonces, lo que tenemos que hacer es humillarnos delante del Señor. Y reconocer tu condición, reconocer tu punto débil, tu talón de Aquiles. Y decir, Señor, yo necesito tu gracia sobre mi vida. Yo no puedo, Señor, por mis fuerzas. Yo no puedo con esta debilidad, yo no puedo con mi carácter, yo no puedo con este área de mi vida, yo no puedo, Señor. Yo necesito de tu gracia. Yo quiero decirte, hermano, que el Señor hay una cosa que nunca va a despreciar. Un corazón que se humilla delante de Él. Un corazón que reconoce su condición. Nunca el Señor va a despreciar. Y el Señor te va a levantar de esa situación, sea cual fuera. Y Él te va a regalar su gracia en ese aspecto. Y en eso que eras débil, Él te va a hacer fuerte. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que tu trato con los demás va a cambiar. Te vas a convertir en un ayudador de otros y no en un juez. Te vas a convertir en un restaurador de otros. Te va a ser fácil ponerte a la altura del hermano, cualquiera sea la situación, porque vos estuviste ahí con la cabeza en la tierra. Vos estuviste comiendo el polvo ahí y el Señor te levantó. Si vos no experimentás esto, nunca vas a poder ser un instrumento para ayudar a otros. Siempre vas a mirar desde arriba al hermano. Siempre vas a mirar desde tu superioridad. Angaú, como decimos. Pero cuando vos estuviste ahí y el Señor te levanta, vos vas a decir, si el Señor lo hizo por mí, también puede hacerlo por vos. El que hace la diferencia es Él. Nosotros somos todo tierra, polvo, humus. Amén.